La Biblia dice. Queridos hermanos, les doy la bendición del Señor, que ustedes sean bendiciéndole el Señor grandemente a cada uno de ustedes. Para nosotros es un gozo, es una alegría vernos nuevamente a través de este trabajo, esperando en el Señor que el Señor sea bendiciéndole ricamente a cada uno de ustedes. Y damos gracias al Señor nuevamente, como bien les decía, por darnos la oportunidad de poder nuevamente escuchar de la palabra del Señor. Y yo espero que la palabra del Señor sea de bendición para mi vida, como también sea para cada uno de ustedes, o cada persona que en este momento va a poder escuchar este mensaje de la palabra del Señor, donde siempre en la palabra del Señor nosotros podemos encontrar cosas maravillosas para nuestra vida espiritual de cada uno de nosotros, tanto creyentes como no creyentes, personas que deseen realmente poder escuchar del mensaje de la palabra del Señor. Y esperamos que a lo mejor hay alguna alma en esta noche que sienta en su corazón el deseo de poder escuchar de su palabra, de la palabra de Dios, que ojalá que este mensaje sea de mucha bendición para su vida. Para continuar con esta reflexión de la palabra del Señor, vamos a darle lectura a un pasaje de la palabra de Dios, y que está en este momento la palabra del Señor en Génesis 12, y en el cual vamos a dar lectura a este pasaje. Y la palabra del Señor dice así: Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendeciré, he aquí, y engrandeceré tu nombre, y será de bendición. Y bendeciré a los que os maldijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham a la edad de 75 años cuando salió de Aram. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, y Lot su hijo, de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y al más que habían adquirido. Y Aram salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Morec, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, y le había aparecido. Y pasóse allí a un monte al oriente de Betel, y extendí su tienda, y extendiendo Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, y invocó el nombre de Jehová. Que esta sea de mucha bendición, esta lectura de la palabra del Señor para vuestras vidas. Para continuar con esta reflexión de la palabra del Señor, vamos a orar al Señor. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias, Señor, por este día más de vida que usted nos ha dado, Señor. Damos las gracias, Padre Celestial, porque usted nos ha cuidado, nos ha protegido, Señor. Damos gracias, Padre Celestial, porque usted nos ha suplido, Señor, cada necesidad de cada uno de sus hijos, Señor. Padre amado, damos gracias en estos momentos, Señor, porque hemos tenido la bendición de poder leer su palabra, Señor, sabiendo, Padre Celestial, que su palabra, Señor, es como un bálsamo para nuestras vidas, Padre Celestial, y esperamos, Señor, en estos momentos, que esta su palabra, Señor, cale lo más profundo de mi corazón, Señor, como en el corazón de cada oyente, Padre Celestial, que va a escuchar esta reflexión de su palabra. Padre Celestial, que en estos precisos momentos, Señor, usted me use, Padre Celestial, de acuerdo sea su voluntad, Padre Celestial, y quien tenga la bendición de poder escuchar su palabra, Señor, usted le bendiga a través de su palabra, Padre Celestial, y puedan llevarle, Señor, a la reflexión. Y lo más importante, Señor, a lo mejor pueda entregar su vida a usted, Señor. Padre Celestial, gracias le damos, Padre Celestial,
por darnos esta bendición, Señor, de poder realizar este trabajo, Padre Celestial. Padre amado, también queremos en estos momentos orar por Cristian, Señor, que nos da la bendición de poder realizar este trabajo, Señor. Ayúdele usted, bendígale grandemente, Padre Celestial, porque sin él, Señor, no podríamos realizar este trabajo, Señor, y damos gracias, Padre, por su disponibilidad que él ha tenido, Padre Celestial, para poder realizar, Señor, este trabajo para su honra y gloria. Padre Celestial, bendíganos usted grandemente, Padre Celestial, y que en este momento, Señor, su palabra sea enaltecida y sea de bendición para cada oyente, Señor, que va a escuchar de su palabra. Porque todo esto, Padre amado, se lo imploramos y agradecemos por amor a Cristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, hemos dado lectura a un pasaje de la palabra del Señor muy importante. Este pasaje de la palabra del Señor de un siervo Abraham, el padre de la fe, donde en estos precisos momentos, en este pasaje en el cual hemos dado lectura, el Señor le usó. El Señor le usó, donde realmente él hizo lo que el Señor quería realizar con este siervo. Y lo más importante de este pasaje de la palabra del Señor, que este siervo obedeció al llamado de Dios. Y esto es realmente lo medular de este pasaje de la palabra del Señor, en el cual va a estar la reflexión de su palabra en esta tarde. Queridos hermanos, qué gran ejemplo nos entrega este siervo. Nosotros podríamos decir un hombre de 75 años de vida, donde él le obedece a Dios, donde ya era a lo mejor un anciano, a lo mejor sus pasos ya eran cortos, pero sin embargo, en la palabra del Señor encontramos que este hombre, este siervo, le obedeció a la voz de Dios y se puso en las manos de Dios. Queridos hermanos, esto es algo sumamente importante. Obedecer a la voz de Dios. Lo más importante, queridos hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que tener muy claro, es que cuando nosotros leemos la palabra del Señor, es Dios hablándonos a nosotros. ¿Y cuánto atendemos al llamado de Dios? ¿Cuánto realmente reflexionamos en lo que el Señor nos dice en su palabra? Nos habla a través de su palabra a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, esto es algo sumamente importante y necesario. Que cada uno de nosotros podamos estar siempre atentos al llamado de Dios. Lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y por eso, queridos hermanos y almas que están escuchando en esta tarde, la reflexión de la palabra del Señor tiene por título: Dios te está llamando. Dios te está llamando. A ti, hermano, a ti, alma, que tú en estos momentos estás escuchando este mensaje de la palabra del Señor. Así como decíamos en la palabra del Señor, este siervo Abraham oyó la voz de Dios. Esto es algo sumamente importante, como decía en Génesis 12, versículo 14a. Y fuese Abraham como Jehová le dijo. Hizo tal cual lo que el Señor le había dicho a través de su palabra. Queridos hermanos, como bien les decía al inicio, es un ejemplo para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces el Señor nos habla a través de su palabra? Y muchas veces nosotros hacemos lo que muchas veces nos pareciera que nos conviene, pero no oímos la voz de Dios. No escuchamos lo que realmente Dios nos está hablando a través de su palabra, para que nosotros podamos ir por ese camino que el Señor nos traza a través de su palabra. Cuán importante y necesario es poder reflexionar en eso, de poder reflexionar en esto, en lo que este gran siervo del Señor realizó como Abraham. Le obedeció a Dios, aún teniendo esa edad que él tenía. Se puso en las manos de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, como creyentes, como hijos de Dios. Que cada uno de nosotros podamos ponernos en las manos de Dios, en las manos de nuestro Creador. ¿Y cuánto nos cuesta? Los afanes de esta vida nos atrapa. Y sin embargo,
El Señor nos llama y nos vuelve a llamar a través de su palabra. Y nuestros oídos muchas veces están tapados. No quieren escuchar la voz de Dios. Y dice la palabra del Señor. Oyó la voz de Dios este gran siervo del Señor. Debemos oír la voz de Dios atentamente. Atentamente. Porque es Dios hablándonos a nosotros. Esto es algo sumamente importante. ¿Quién realmente nos está hablando a través de su palabra? Pareciera que muchas veces no le tomamos el peso a lo que realmente muchas veces leemos a través de la palabra del Señor y Dios hablándonos a nosotros. Queridos hermanos, yo les invito a cada uno de ustedes a poder reflexionar cuando Dios nos habla a través de su palabra. Y dice la palabra del Señor en un salmo, porque Él es nuestro Dios y nosotros pueblo de su dehesa, ovejas de su mano. Si hoy oyereis su voz, hermanos queridos, ¿cuántas veces hemos tenido la bendición de oír la voz de Dios, de poder oír el mensaje de su palabra? Porque el Señor usa a sus siervos, el Señor usa a muchas personas para poder llevar este evangelio adelante, para que muchas almas puedan llegar al conocimiento de esta verdad. Y Dios dice en su palabra, Dios habla, dice su palabra, por muchos medios. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Porque el Señor usa a personas, usa instrumentos en las manos de Dios para poder llevar este evangelio adelante, para que muchas almas puedan llegar al conocimiento de esta verdad. Y dice la palabra del Señor, su palabra y su siervo, especialmente por su Hijo. ¿Qué dice en Hebreos 1:1? Dios, habiendo hablado muchas veces, en muchos tiempos, de muchas maneras a otros tiempos, a los padres por los profetas. De ese momento, en esa instancia, el Señor hablaba por los profetas. Hoy en día, queridos hermanos, por la misericordia del Señor, tenemos su palabra. Hoy, gracias al Señor, te podemos dar cada uno de nosotros, porque hoy en día se está predicando la palabra del Señor. Por eso usted, alma que está escuchando en esta tarde, ¿cuántas veces a lo mejor usted ha escuchado el mensaje de la palabra del Señor? A lo mejor en una esquina, a lo mejor en una radio, a lo mejor usted alguna vez ha estado en una iglesia, a lo mejor muchas veces usted ha estado junto a nosotros en nuestra propia iglesia. Y sin embargo, no ha podido escuchar el mensaje de la palabra del Señor. No ha podido atender al llamado de Dios, porque el Señor también a usted le está llamando. Como es aquí realmente la reflexión en el cual aquí estamos en estos momentos reflexionando. Dios está llamando. Dios le está llamando a usted, alma que está escuchando. El Señor quiere que usted también pueda dar ese paso importante en su vida. Que usted también pueda aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y dice la palabra del Señor. Hay personas que no oyen la voz de Dios. Están demasiado entretenidas en los placeres de este mundo. Querida alma que está escuchando en esta tarde. Sí, hoy en día nos afanamos en el trabajo, en las cosas seculares. Lo pasamos según ellos muy bien. Y el Señor sigue llamando. Donde el Señor dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Querida alma que está escuchando, no haga oído sordo al llamado de Dios. El Señor tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. El Señor a usted le ha dado la oportunidad, a lo mejor muchas veces, de poder escuchar el mensaje de su palabra. Y sin embargo, no ha dado ese paso importante en su vida. Le ha rechazado al Señor. Querida alma que está escuchando en esta tarde, a lo mejor en estos precisos momentos, usted está atemorizado por lo que estamos viviendo. A lo mejor usted en estos precisos momentos está asustado. Un cristiano no tiene por qué estar amedrentado. Un cristiano estamos tranquilos porque sabemos que la palabra del Señor se está cumpliendo. Porque la palabra del Señor lo dice y las cosas que van a acontecer. Y aún no es el fin.
¿Qué diremos nosotros a esto? ¿Qué dirá usted, alma, que está escuchando en esta tarde? Y usted a lo mejor ha tenido muchas veces la bendición de poder escuchar la voz de Dios y la ha rechazado. Querida alma que está escuchando en esta tarde, hay un pasaje de la palabra del Señor muy importante, donde también aquí hay un personaje en la palabra del Señor que también no quiso oír la voz de Dios, el mandato de Dios. De razón, no quería escuchar de la voz de Dios. ¿Y qué dice este pasaje de la palabra del Señor? Y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, a ciudad grande, pregona contra ella, porque tu maldad ha sido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló un navío, y partió para Tarsis, pagando su pasaje, y entró en él para irse con ellos a la Tarsis, y de delante de Jehová huyó. No quería escuchar la voz de Dios, no quería escuchar el mandato de Dios. Querida alma que está escuchando, a lo mejor esta es su misma condición. Usted no quiere saber nada de Dios, no quiere seguir escuchando el mensaje de su palabra. No, estimada alma que está escuchando, lo que usted está escuchando es la bendición más grande que puede existir en este mundo. Es así realmente, es la bendición más grande. Que el Señor le esté hablando, que el Señor quiera realmente que usted pueda dar ese paso importante en su vida, porque el Señor le ama. El Señor dio su vida por usted también. ¿Y acaso eso usted lo ha considerado muy poco? El Señor dio su vida por cada uno de nosotros. Días atrás celebramos una fiesta muy importante, un acontecimiento muy grande para el mundo cristiano. El sufrimiento de Cristo, donde Él dio su vida por cada uno de nosotros. Como dice su palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Cristo ofrece. Querida alma que está escuchando usted en esta tarde, el Señor le ama. El Señor también dio su vida por usted. No siga que realmente, como dice la meditación de su palabra, Dios te está llamando y tú estás haciendo un oído sordo al llamado de Dios. Así como lo hizo también Jonás. Hizo un llamado. El Señor le hizo una invitación que fuera a tal lugar a predicar la palabra del Señor. Y como leímos en la palabra del Señor, él huyó, compró pasaje en un barco y partió. Y yo creo que cada uno de muchos de nosotros sabemos su acontecimiento. Querida alma que está escuchando en esta tarde, no sea usted como Jonás, que muchas veces el Señor le ordenó y él no quiso obedecer. Cuán importante y necesario es poder escuchar la voz de Dios, de poder escuchar lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Así como realmente este gran siervo del Señor lo realizó, como dice su palabra, obedeció a la voz de Dios. Obedeció a la voz de Dios. Cuán importante y necesario es poder obedecer a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Obedeció a la voz de Dios. Y dice un pasaje de la palabra de Dios, una bienaventuranza, oír la palabra de Dios y guardarla. Y dice en Génesis, empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 75 años de vida tenía este hombre, Abraham. Y él lo hizo tal cual como el Señor le envió. Dejó todo por obedecer a la voz de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, estimado hermano. Y usted, alma que está escuchando en esta tarde. Eso es lo que el Señor quiere. Que cada uno de nosotros le obedezcamos. Para que podamos entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Los propósitos que el Señor tiene preparados para cada uno de nosotros.
Dice la palabra del Señor. Dios bendice a los que guardan su palabra. Dios bendice a los que guardan su palabra. ¡Qué bendición más grande! ¡Qué bendición más grande el Señor nos entrega a cada uno de nosotros! Querida alma que está escuchando en esta tarde, debemos oír la palabra de Dios a pesar de nuestro amor por las cosas de este mundo. Yo les invito, por aquel que lo dio todo, que pueda usted atender al llamado de Dios, lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, y le podamos obedecer lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, así como lo hizo este gran siervo del Señor, como lo fue Abraham. Dice la palabra del Señor, dejó todo en obediencia a la voz de Dios. Salió sin saber a dónde iba. Magnífica prueba de fe. Eso es tener fe. Confianza plena en el Señor. Estimados hermanos, ¿cómo es realmente nuestra fe? ¿Cómo es realmente nuestra fe hoy en día en nuestro Padre Celestial? Aquel que lo dio todo por nosotros. ¿Cuántas veces a lo mejor las cosas que hacemos, las hacemos por poca fe? Muchas veces a lo mejor dudando. No, estimados hermanos. Debemos nosotros sacar el ejemplo de este gran siervo de Dios como lo fue Abraham. Dice la palabra del Señor. Obedecemos a Dios negándonos a nosotros mismos. Esto sí que es sumamente importante. Eso sí que es sumamente importante para cada uno de nosotros. Negarnos a nosotros mismos. Es que ¿cómo? Si yo tengo que descansar, tengo vacaciones, por lo tanto tengo que salir a disfrutar. ¿Cómo yo voy a ir a predicar si hay alguna responsabilidad que cumplir? Eso es negarse. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice aquí en su palabra. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Estimados hermanos, eso es lo que está realmente en nuestras vidas. Ese es realmente nuestro sentir hoy en día de la iglesia de Dios. Yo les invito a cada uno de ustedes a reflexionar sobre este pasaje de la palabra del Señor que se encuentra en Lucas, capítulo 9, versículo 23. Y decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos queridos, ¿cuántas veces a lo mejor decimos que este pasaje a lo mejor es solamente para los siervos? ¿Es para los pastores? ¿A los que hacen cabeza de la iglesia? No, estimados hermanos. Esto es para cada creyente, para cada hijo del Señor. Por eso el llamado a la palabra del Señor en esta tarde, Dios te está llamando. Yo creo que cada uno de nosotros podemos comprender lo que realmente el Señor quiere de cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuán importante y necesario es no hacer oídos sordos al llamado de Dios. Y dice la palabra del Señor, y dejarlo todo, y tendremos recompensa. Habrá bendición. A nosotros nos gustan las bendiciones, pero para obtener bendiciones hay que hacer siempre la voluntad de Dios. Hay que ponerse en las manos de Dios, como dice la palabra del Señor. Y Él le dijo, lo que es imposible para con los hombres, posible es para Dios. Entonces Pedro le dijo, y aquí, nosotros hemos dejado las posesiones nuestras y te hemos seguido. Y Él le dijo, de cierto os digo, que nadie hay que haya dejado casa, padre o hermanos, o mujer e hijo, en el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Queridos hermanos, aquí está la bendición. Aquí está la bendición. Aquello que muchas veces
los negamos por la causa del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Que ese sea el sentir de cada creyente, ese sea el sentir de cada hijo del Señor. Que cada día nos podamos siempre entregar el mensaje de su palabra. Que siempre pueda estar en nosotros ese sentir de poder llevar este mensaje de buenas nuevas a muchas almas que aún no conocen del Señor. Hermanos queridos, cada uno de nosotros sabemos lo que cada uno de nosotros estamos viviendo. Nunca a lo mejor lo habíamos visto en estas circunstancias, pero nos ha correspondido a nosotros. Pero nosotros no debemos callar. Nosotros no debemos callar, hermanos queridos. Gracias al Señor porque Él nos ha dado estos medios. Y yo espero que estos medios los podamos aprovechar hasta cuando el Señor lo estime conveniente. Pero esperamos en el Señor también que usted y yo podamos estar atentos a lo que el Señor quiere de este llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros. Y en forma muy especial a usted, alma, que está escuchando en esta tarde. Usted que aún no ha dado ese paso importante en su vida, que usted nunca ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Lo único que nosotros le podemos decir, el Señor le ama. El Señor le ama. Y quiere también que usted sea partícipe de esta bendición. Que usted también sea partícipe de esta gran bendición que Él tiene preparada para cada uno de sus hijos. Para aquellos hijos fieles. Aquellos hijos fieles que el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos. Hermanos queridos, estas son las instancias que usted y yo estamos viviendo. ¿Callaremos? Yo espero que no, hermanos queridos. Que todo lo contrario, a viva voz, podamos seguir entregando este mensaje de su palabra. Que a viva voz podamos entregar este mensaje de buenas nuevas. Para que muchos puedan llegar al conocimiento de esta verdad. Que muchos puedan conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Estimados hermanos y almas que están escuchando, yo espero que esta reflexión de su palabra sea de mucha bendición para sus vidas, para su familia, en estas instancias que hoy en día estamos viviendo. Vivámoslas, pero vivámoslas tomados de la mano de Dios. Que cada día podamos estar más cerca de Dios, mediante la oración, mediante el mensaje de su palabra, de la lectura de su palabra. Que cada uno de nosotros anhelemos poder leer su palabra y de ver lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Hermanos queridos, que el Señor nos bendiga y que esta su palabra sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, damos las gracias, Señor, por estos momentos maravillosos que usted nos ha dado, Señor, de poder entregar su palabra. Padre Celestial, le imploramos, Señor, que usted esta palabra, Padre Celestial, pueda tener cabida en los corazones. Que esta su palabra, Señor, pueda llegar, Señor, a aquellas almas, Señor, que aún no le conocen. Padre Celestial, como también le imploramos, Señor, por cada uno de mis hermanos, que cada uno de nosotros, Señor, podamos estar siempre atentos al llamado suyo, que usted nos hace a través de su palabra. Padre Celestial, ayúdenos y bendíganos grandemente, Señor. Usted sea, Padre Celestial, con su iglesia, Señor, tanto en nuestra ciudad, como también a través de nuestro país, Padre Celestial, y a través del mundo entero. Padre Celestial, que cada uno de nosotros, sus hijos, de una u otra forma, busquemos, Señor, el alimento espiritual para el bien de nuestras vidas, Padre Celestial, y que aún así no nos cansemos, Señor, de poder hablar a otros de este mensaje de su palabra, de este amor que usted tiene para con aquellas almas que están sin Cristo, Señor. Padre Celestial, gracias le damos, Padre amado, y damos las gracias nuevamente por este momento que usted nos ha dado de haber podido exhortar de su palabra. Porque todo esto, Padre amado, si lo imploramos y agradecemos, por amor a Cristo nuestro Señor. Amén y amén. La Biblia dice: